Buenas tardes a todos y a todas. Llegamos al final del curso. Hoy es nuestra última clase y la idea sería, bueno, en primer lugar, ver los temas que tienen que ver con, bueno, no con IVA, sino posibles dudas o comentarios que ustedes pudieran tener. Y en caso de que no tuvieran ninguno, empezar a hablar del impuesto al valor agregado para dar, dijéramos, por terminado el último tema del programa. Agradezco si tienen alguna consulta, algún comentario, si quieren decir algo del curso. Profe, yo de hecho, bueno, yo quería confirmar nada más, el examen es el 6 entonces, El lunes sí, y esta clase no entraría. esta clase no entraría. Ok, y ves que tener una consulta, pero no sé si puedo volver a explicar el tema de la afectación en lo del impuesto sobre las utilidades y el impuesto de la renta de pérdida de ganancia de renta. Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Gracias. El tema es el siguiente. Hay 4 cédulas en la ley del impuesto sobre la renta. La primera de esas cédulas, el impuesto a las utilidades, requiere que haya una cierta estabilidad. El concepto de renta-producto implica que haya una cierta organización de los factores de producción. ¿Qué quiere esto decir? Quiere decir que hay un sometimiento, una afectación a una finalidad empresarial. Yo puedo tener mi carro para mi uso personal. Eso no está afecto a mi actividad empresarial, a menos que yo lo decida. Yo puedo decidir afectar ese vehículo, por ejemplo, utilizándolo. Si soy un taxista, para el servicio de taxi o para el servicio de Uber, o en el caso mío como abogado, afectarlo porque lo necesito para ir a visitar clientes, para ir a, supongamos que litigo en otros tribunales de la República, entonces para ir a esos otros tribunales, etcétera. Entonces, ¿qué es afectar? Afectar es, de alguna manera, una decisión volitiva, voluntaria del contribuyente. Voy a someter estos activos, estos bienes, estos saberes a la generación de rentas. En primer lugar, hay una decisión, dijéramos, del contribuyente. Pero esto no es solo una decisión, no es solo yo quiero que esto esté afectado, sino que implica que en efecto se utilice en la generación de rentas. Yo puedo tener un escritorio, digamos el escritorio que era de mi abuelo, un escritorio de madera, lindísimo, etc. En principio no está afecto, a no ser que yo lo tenga en la oficina, lo utilice para el trabajo, reciba clientes yo de un lado del escritorio y los clientes del otro, etc. No sé, María José, si esto responde a tu pregunta. Hay 2 elementos: volitivo, una decisión, y más objetivo, que es que realmente sirva para la generación de rentas grabadas. Sí, entonces, la segunda cédula es la que si se afecta un bien es donde entra, digamos, como ya al momento de pagar el impuesto. Sí la entendí bien, entonces, No, al revés, la afectación es en la primera cédula. la primera cédula. Sí. Sí, te Si entendí no, al si revés. no está afecto a esa actividad estable, constante, que no es pasiva, sino que es una actividad que implica o involucra al contribuyente, sino que se trata de rentas pasivas. Obviamente la distinción entre pasivo y activo no es absoluta, ¿verdad? No es una línea diáfana, pero pasivas son aquellas inversiones que rinden intereses. Haga lo que haga yo, van a generar intereses. Alquileres, pues no tengo más que pasar la factura y cobrar el monto del alquiler. Dividendos, pues
sí tengo alguna actividad de supervisión, de que la empresa esté bien, en fin, de que se celebren las actividades, pero es una renta pasiva. Mayormente no tengo más que recibir el rendimiento de la inversión de capital. Entonces, la segunda cédula son rentas pasivas. La primera cédula, perdón, son rentas activas. Si dijéramos que si no he hecho ninguna decisión, en principio se presume que las rentas pasivas permanecen pasivas, es decir, pertenecen al segundo grupo, a la segunda cédula. Pero podría suceder que por el concepto de afectación me atraiga una renta de la segunda cédula y la ponga en el primero. ¿Cómo podría eso suceder? Por ejemplo, si yo tengo un hotel en Monteverde, que es un hotel de, digamos, de aventura, y hay una agencia de viajes especializada en aventura que me surte de clientes a mi hotel, el hotel podría invertir en acciones de esa agencia de viaje que en principio, si no se dice otra cosa, en principio son rentas pasivas, los dividendos que rinda esa inversión en esa agencia de viajes. Pero yo puedo afectarla, como es mi capital de trabajo y como yo tengo interés en que esa agencia de viajes no proporcione clientes a mis adversarios o a mis competidores, sino que me los proporcione a mí, que soy el hotel. Por eso invierto. Invierto para asegurarme un flujo. Invierto afectando, tomo la decisión, esta inversión sirve para mi negocio principal. Entonces, si yo hago esa afectación, permanezco en la cédula primera, impuesto a las utilidades. O mejor dicho, atraigo de la cédula segunda, impuestos sobre rentas pasivas, rentas de capital, ganancias y pérdidas de capital, la saco de esa cédula segunda y la meto en la cédula primera, que es rentas por actividades empresariales, rentas por actividades profesionales, rentas que suelen llamarse en Costa Rica un impuesto a las utilidades. ¿Me expliqué o más bien confundí, María José? No, no, sí, ya ahora sí me quedó claro, pero muchas gracias. Ok. Otro ejemplo, con pregunta. Resulta que yo soy abogado. Y de repente, por ahí de marzo, me gano un juicio grande que me genera bastantes honorarios. Un monto de honorarios sustancioso. Digamos eso, un contrato de cotalitis y gana el juicio, le pagamos un premio, gané el juicio, me pagaron el premio y tengo un dinero importante. Con ese dinero, yo hago una inversión, compro un certificado de depósito para que me rinda intereses. Pero lo hago con la intención de que voy a mejorar la oficina, voy a tener un capital de trabajo en la oficina, pero no tengo prisa, dijéramos, en hacerlo inmediatamente. Dijéramos, empiezo a contratar al arquitecto que me modifique el inmueble, contrato más personal, renuevo el equipo de cómputo, etc. Dicho en otras palabras, o mejor dicho, esto es una pregunta para ustedes. Ese rendimiento del certificado de depósito, ¿a qué cédula pertenece? ¿A las cédulas pasivas o a la cédula de impuesto a las utilidades? ¿Quién se anima a responder? Esa es pregunta de examen.
¿Nadie se anima? María José. Profesor, a las Profe, utilidades. No nos dele, dele. no, sorry. Me parece que o sea, como el juicio en sí, yo diría que era, que sí era directo, pero ya que él como, si entendí bien el caso, si él después compra como de acciones o créditos, no entendí bien, y tiene el dividendo, para mí ya eso es la parte indirecta. En la segunda cédula, digamos, ya es renta pasiva. Ok. Recuerden que los dos elementos son un elemento volitivo. Yo tomo la decisión, esto lo pongo en mi actividad generadora de rentas. Y hay un elemento objetivo. En efecto, se utiliza, se afecta de manera real a la actividad generadora de renta. En este caso, dijéramos, la obtención del premio sin duda estaba en el impuesto a las utilidades. ¿Verdad? Es mi actividad habitual hacer juicios o litigar. Obtuve unos honorarios, eso pagó impuesto a las utilidades. Pero la inversión que haga yo con el remanente después de pagar el impuesto a las utilidades, en principio se presume que es una renta pasiva. Lo que pasa es que como yo tengo la intención de aplicar ese capital y esos intereses en la generación de utilidades, en la generación de la primera renta, por eso es que yo tengo la posibilidad de decir, no, esto no es pasivo, esto es activo, esto es de mi actividad habitual, ordinaria, estable, empresarial o profesional. ¿Se entendió el ejemplo o más bien con el ejemplo produje confusión? Sí se entendió, profe. Gracias, Raquel. Lo puedo preguntar entonces sin remordimientos de conciencia porque fue correctamente entendido. Sí, profe. Bien. ¿Más preguntas, dudas, comentarios sobre lo que hemos visto hasta ahora que se acaba el curso o quieren que entremos al impuesto al valor agregado? Ignacio, adelante. ¿Ibas a decirnos algo, Ignacio? No te escuchamos. Dice Ignacio que tiene problemas con el micrófono. Bueno, si lo quieres poner por el chat y tienes alguna pregunta, bienvenido. Entramos entonces en impuesto al valor agregado para por lo menos tener la... Profe. Sí, adelante. Adelante, Carlos. Gracias. Nada más por un asunto de orden, me gustaría tal vez hacer como un recuento de qué es lo que entra, o sea, como los temas concretos, tal vez no tanto, digamos, como muy explícito, pero sí puntual, si fuera posible. Bueno, entra todo el curso. Esa es la primera afirmación. Todo el curso, incluso lo que fue examinado en el primer examen. Sin embargo, yo en la clase anterior les aconsejé que empezaran a estudiar de atrás para adelante, dijéramos. Si a la hora de hacer el examen yo logro hacer una cantidad suficiente de preguntas, esto quiere decir llegar a unas 70, 80 preguntas, con los temas que se expusieron después del primer examen, entonces entrarían solo los temas que se expusieron después del primer examen. ¿Y cuándo lo voy a saber? Cuando hago el examen, y el examen lo voy a hacer hasta el sábado, no lo voy a hacer antes, no puedo hacerlo antes.
pero dijéramos en principio, así estaba anunciado, así está en la página web en METICS, en principio el examen final es comprensivo de todas las materias. Raquel levanta la mano. Adelante, Raquel. Profe, con eso de 70, 80 preguntas, ¿se refiere como para que mediación tenga como para revolverlas o que va a ser de 80 preguntas del examen? Sí, no, el examen sería muy parecido al que ya hicieron, pero para que se pueda hacer un examen así hay que tener 70, 80 preguntas en la base de datos de preguntas para que el METICS mismo las revuelva y les proporcione diferentes preguntas a diferentes alumnos. Miriam. Ah, ok, profe, gracias. Adelante, Miriam. Sí, buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? ¿Cómo están los compañeros? La pregunta mía es con respecto a de qué hora a qué hora va a estar programado el examen y cuántas preguntas van a hacer y si es parecido al segundo parcial. Después, ¿cuándo nos da el promedio del primer parcial? Y bueno, sería, bueno, ¿y qué sale? Usted dice que, o sea, que estudiemos al revés, entonces eso no tiene como una secuencia. Podemos empezar, digamos, con la de hoy no sale. La de hoy no sale. Ok, entonces podemos empezar con la penúltima clase, la anterior a esta, y hacia atrás, y no nos afecta en nada porque no hay como una secuencia. ¿O cómo es? ¿O empezar del segundo parcial en adelante? ¿O cómo es que recomienda? Bueno, pueden empezar el segundo parcial en adelante. Digamos, la advertencia que les quiero hacer es que si no logro hacer suficientes preguntas, voy a tener que recurrir a preguntas de los primeros temas. Ah, perfecto. El examen, yo creo que les había mandado lo que me mandaron de la universidad, del horario del examen. Ah, pero usted no va a poner como la vez pasada, que de tal hora a tal hora. Sí, lo que pasa es que tengo que hacerlo dentro de ese horario, que me parece que son como 4 o 5 horas, pero que el examen nuestro duraría 1 hora y media o algo así. Ah, porque, profe, es que hay dos exámenes ese mismo día a la misma hora, el suyo y otro. Entonces yo pensaba que usted iba a hacer el otro sistema, que ponía un horario de 1 a 9 y uno escogía. Sí, eso es lo que pensaba, pero pensaba hacerlo dentro del horario de la facultad, que es un poquito más restringido que de 1 a 9. Es que el horario de la facultad es creo que es de 6 a 8 y hay otro examen de 6 a 8 ya programado antes que el suyo. Bueno, déjenme que lo reviso y les mando. Porque usted no podría dar más amplitud para que sea como la vez pasada, de 1 a 9. ¿Le afecta en algo? A mí no me afecta en nada, yo era solo por hacerle caso a mi empleador, que es la universidad. Sí, pero la universidad no se dio cuenta y yo le puedo mandar una foto donde está el mismo día y a la misma hora el examen suyo y el examen de otro profesor y a la misma hora es imposible, ¿verdad? Está bien, mándemelo si fuera tan amable, mándemelo al chat. Es penal 4 con Mayra Campos, es el mismo día, lunes de 6 a 8 y usted también lunes de 6 a 8. Ok, entonces el horario Ahí nuestro se será. ve, uno lo ve ahí se ve donde salen los horarios. Yo dije, mira qué extraño. Por dicha, me puse feliz porque dije, el profesor lo pone de 1 a 9, entonces uno hace el de penal de 6 a 8 y después el otro a otra hora. Pero... Ok, me gusta. Nada más déjenme que pida permiso en la universidad, pero de parte mía no hay obstáculo. Sí, dígale que el penal 4 con Mayra Campos Zúñiga, de penal 4, choca el mismo día con el suyo y el de ella está primero, programado desde hace un mes. Ok, yo pregunto entonces.
Muchísimas gracias. Con todo gusto. Profe, para agarrarme de lo que estoy haciendo, miren, sí siento que sería más beneficioso porque, por ejemplo, yo también tengo una entrega de otro examen. No, vamos a ver, no está programado por la facultad, pero a mí me dejaron un examen desde el primero ayer hasta el 6 de entrega a medianoche, por ejemplo. Entonces a mí también me beneficiaría si usted da un margen más amplio para poder hacer el examen, porque no también, bueno, no sé mis compañeros, pero a mí se me han dejado ese y otro examen para entregar luego. No sé los demás cómo estarán, pero para mí sí me resultaría muy beneficioso como que haya más margen de tiempo para poder hacer el suyo. Y ese margen de tiempo puede ser como el del examen anterior, dijéramos de 1 a 9 de la noche. Sí, Excelente. señor, porque uno se acomoda, digamos. O sea, si yo vengo y digo, ok, tengo que hacer una entrega el lunes 6, y otra no sé, el martes, y su examen también, entonces uno se acomoda como juega con el tiempo, que es bastante más beneficioso en ese sentido. Ok, bueno, déjenme que pregunten en la universidad. Si la universidad no tiene obstáculos, yo no tengo obstáculos y creo que no lo va a tener la universidad. Pero quién sabe si ellos saben que eso está chocando, porque como penal 4, el curso suyo es creo que es de 5º o 4º año, y penal 4 es de otro nivel. Y la universidad a veces ellos no se dan cuenta, si no, ellos jamás hubieran puesto 2 exámenes a la misma hora y el mismo día. El 6, de 6 a 8 ambos exámenes, tanto el de penal 4 como el de derecho tributario. Es como absurdo eso, que estén el mismo día a la misma hora. Uno no se puede dividir. Perdón, pero perdón por meter la cuchara. Sí, normalmente eso es lo que pasa. Lo que pasa es que, a ver, se supone que tributario, este curso de tributario y penal no se llevan en el Juntos. mismo año. Entonces, probablemente por eso los calendarizaron en el mismo día a la misma hora, porque no contabilizan de que probablemente habemos estudiantes que estamos llevando los 2 cursos. Entonces, Que es mi caso. probablemente no se han fijado en eso. Entonces, nada más yo creería que sería que el profesor comentara la situación y yo consideraría que sí nos van a dar pues esa amplitud de tiempo. Sí. Yo casi estoy seguro que me la dan. Si no me la dieran, pues algo hacemos, pero casi estoy seguro que me la dan. Profe, perdón, Perdonada. ese cambio, ¿usted lo hablaría con quién sería? ¿Con doña Oki? No sé si es con ella, que es administrativo, o si es más bien con, ¿cómo se llama? Con los que hicieron el programa de exámenes, la calendarización. Ah, Ahorita- sería creo que es Gabriela, la secretaria de esa área. Okay. Pero yo pregunto y casi estoy seguro que no va a haber problema. Ok, perfecto, profe. Cualquier cosa nos avisa. Y yo me pego ahí Con una gusto. llamadita en la facultad y hacemos presión. Está bien, me gusta eso. Gracias, profe. A usted. Profe, si no lo deja para el otro año, así estudiamos más. Está bien, para el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. Muchas gracias. Con gusto. ¿Más preguntas, más comentarios, más asuntos administrativos? Profe, una cosa con eso de lo del examen, que el Sí. semestre pasado también pasó y fue que dijeron que es que ya no están como planeando los horarios de examen como antes, que antes tenían como un calendario fijo, que ahora los profes como que lo mandan y se va ahí como acomodando. Y la última vez la solución fue esa, nada más que entre profesores como que se acordara y se acomodara, porque había pasado con internacional público y si no me equivoco comercial. Entonces lo que hicieron fue quedar como los profes que chocaba y acomodar los exámenes, pero no creo que hagan problema. Ok. Yo pregunto, pero casi estoy seguro de que esa solución de abrirlo a la 1 y cerrarlo a las 9, con un límite de tiempo, una vez que está abierto el examen, me parece que eso resuelve nuestra dificultad. Profe, en relación a la nota del primer parcial, eso sí quedó ahí pendiente. Sí, soy consciente de eso. Todavía no he terminado de leer los trabajos que me han dado y espero entregárselos a más tardar a primera hora del lunes. Para que Perfecto, inicie su gracias. examen sabiendo la nota. Profe, ¿cómo están? A mí me preocupa un poco porque sí es bastante
el porcentaje. Mira, te voy a ser muy sincero. A mí me cuesta mucho calificar esos exámenes. Y termino por darle casi siempre la nota casi completa a todos los trabajos. Casi todos los puntos. O sea, salvo que vea algo muy evidente o muy contrario a las instrucciones, le bajo algún punto o más de un punto si es algo muy, muy evidente. Pero en principio, casi siempre le doy, si no la totalidad, muy cerca de la totalidad de los puntos a todos los que hicieron el trabajo. Profe, ya puedo dormir en paz, gracias. Con gusto. Sí, eso es cierto, esta respuesta no me la esperaba tampoco. Profe, disculpe, casi todos los profesores el último día de clases, antes del examen, nos hacen como una explicación como resumida. ¿Usted no nos puede ayudar con eso? Y esta materia, nosotros bajarla de YouTube, ¿o es importante que la dé ahora? No le entendí la pregunta. Es que como esta materia es tan difícil, yo creí que hoy usted iba a hacer como hacen otros profesores, que como cogen y dan prioridad y hacen como un resumen de todo, porque ya se cierra para el examen. Entonces como que hacen preguntas o hablan de esto o explican esto, lo que consideran que es más difícil, y ya no dan clases. Digamos que esta clase de hoy, que si no la podemos ver por YouTube o mandarla a usted porque ya la tiene grabada, y coger la clase de ahora como para aclarar cosas, y no sé. No, pues así empezamos diciendo que el propósito inicial de la clase es dudas, consultas, comentarios, cosas que no hayan quedado claras o que merezcan una segunda explicación. Y solo en caso de que no hubiera preguntas, pasamos a terminar el tema del impuesto al valor agregado. Es que como yo creo que no hemos empezado a estudiar porque hemos estado tan ocupados, o sea, no hemos empezado a estudiar para este examen que viene el lunes. Qué tirada, ¿por qué? Porque ya se acababa hoy era muy importante. Y las lecturas esas que usted dejó ahí en mediación, ¿a cuáles le damos importancia? A todas. ¿Todas salen? Sí, sí. La verdad es que son poquitas las lecturas. En realidad no son muchas, son pocas. Sí, pero había un montón de dudas. ¿Cómo nadie pregunta? Es que no hemos estudiado, y cómo vamos a saber si tenemos dudas. Yo creo que ninguno ha estudiado porque estábamos con... Profe, ¿y usted no puede como así coger un ratito para ver cómo estamos? Ay, Dios mío. Es que hay tantas dudas, pero uno en estos momentos sí que sabe. Pero cualquier cosa podemos mandar un mensaje después. Es que por lo menos yo sí he empezado a leer como ¿Usted no las tiene notas y dudas? así. ¿No tiene Por dudas? ahorita no, Yo ya era la hice las misma que mías y María José, todo. pero igual cualquier cosa podemos ahí como mandar un mensaje o no. Al Sí, grupo, por lo menos. sí, Ok. con mucho gusto. Hagamos una cosa, a ver qué les parece. Les propongo lo siguiente. Yo tengo aquí algunas preguntas del examen final del curso Vamos con un anterior. repaso, profe, ayúdenos con eso. Y le prometemos que esta clase de hoy en YouTube, o sea, nosotros la estudiamos, porque esto es un tema importantísimo de actualidad, es el más importante para mí en derecho tributario, pero es el más duro, porque es demasiado duro esto, no es jugando. A ver, algunas preguntas, unas cuantas. El bien jurídico tutelado, que ese es un típico tema de examen. Opción A, ¿debe ponerse en peligro o lesionarse de manera significativa para que la conducta sea sancionable? Opción B, es la intención del legislador al establecer una conducta sancionable, pero no forma parte de la antijuridicidad del ilícito. Opción C, es irrelevante en las sanciones administrativas que se imponen por el simple encuadramiento de la conducta en la descripción del tipo. ¿Qué les parece la pregunta? ¿Qué responderían? Que debe ponerse en riesgo, porque si no estamos sancionando sin ningún sentido.
Bien, excelente, José Rodolfo. José Rodolfo, ¿verdad? Sí, profe. Ok. La excusa legal absolutoria. A. Consiste en la reparación del cumplimiento espontánea. B. Consiste en la reparación del incumplimiento a consecuencia de la primera actuación de la administración tributaria. C. Consiste en la reparación del incumplimiento antes o simultáneamente de la notificación del traslado de cargos. ¿Qué opinan? No debe haber como requerimiento a la administración, profe. No, si lo hay ya no puede haber excusa legal absolutoria. Profe, ¿puede repetir las opciones? Perdón. No, no las puedo repetir. Bueno, van a estar están grabadas, se está grabando la clase, yo las subo. O mejor dicho, sí, con mucho gusto. La excusa legal absolutoria A consiste en la reparación del incumplimiento espontánea. B consiste en la reparación del incumplimiento a consecuencia de la primera actuación de la administración tributaria. C consiste en la reparación del incumplimiento antes o simultáneamente de la notificación del traslado de cargos. ¿Se acuerdan que en la clase que vimos ilícitos, yo les comenté que la actuación de la administración tiene que ser una actuación con notificación y tiene que referirse al impuesto y al periodo fiscal? O sea, todavía hay excusa legal absolutoria si la administración viene a fiscalizarme, dijéramos el periodo fiscal 2019, y yo corro y, o sea, una vez que me notifican, mire, lo voy a fiscalizar 2019, yo corro y rectifico el 2018. Todavía es válida la excusa legal absolutoria ahí. O sea, esa reparación de incumplimiento espontánea deja de existir si la notificación de la administración se refiere al periodo que yo rectifico. ¿Me expliqué o más bien confundí? No, pero me quedó claro. Gracias, Sofía. Estoy viendo que en este examen del año pasado, del semestre pasado, tenía menos preguntas, tenía solo 60 preguntas, no las 70, 80 que les dije. Y de él, aproximadamente un tercio se referían a impuestos sobre la renta, a las dos cédulas iniciales, aunque en el semestre pasado alcanzamos a ver la cédula de impuesto al salario, eso tendría que quitarlo. Y vimos también el semestre pasado, en el examen del final del semestre pasado, un poquito más de un tercio de las preguntas se referían a temas de sanciones administrativas y penales. No sé si eso les ayuda. Si yo logro hacer una buena base de datos de aquí al sábado, serían solo los temas que no entraron en el primer examen. Pero solo si logro hacer esa base de datos. Ya tengo, dijéramos, la mitad de esas preguntas hechas. Profe, muy feo si nos avisa. Sí, logró. Sí, el sábado, a más tardar al mediodía, yo les mando un mensajito al chat. Ay, muchas gracias. Ahorita porque la actuación de la administración es con notificación, profe. Sí. No es que la administración, no sé, descubrió que ahora los Pandora Papers involucran a José María Oriamuno, que tiene unas inversiones afuera, y hace las investigaciones, le pide a, no sé, a las jurisdicciones o al otro lado que le mande información. Todo es posible, excusa legal absolutoria, y deja de serlo en el momento en que la administración me notifica. ¿Se entendió? Sí, profesor, sí. Perfecto. Ok. Hay una pregunta sobre concurso de sanciones.
Hay una pregunta sobre el ilícito de mora en el pago de los tributos. Estoy leyendo las preguntas que se hicieron en el semestre pasado. Estoy hablando, es otra pregunta sobre personas interpuestas. Diferencia de calificación entre grave y muy grave en sanciones administrativas. Hay dos preguntas sobre incremento injustificado de patrimonio. Bueno, creo que les di una buena idea, ¿me parece o no? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, con gusto. Excelente, profe. Si necesita asistente para que le ayudemos, nos ofrecemos todos para hacer ese examen. Está bien, con mucho gusto. Gracias. Muy amable, profe. Muy gentil. Con todo gusto. ¿Alguna duda, algún comentario más? ¿O entramos al impuesto al valor agregado? Esto ya no entra para el examen, es simplemente porque no quiero tener cargo de conciencia de que no se los expliqué adecuada y oportunamente. Una característica del impuesto al valor agregado, ya lo vimos en la clase anterior, es que es un impuesto que grava el consumo. Y con eso queremos decir que grava al consumidor, grava al último en la cadena de fabricación y comercialización. Otra característica es que se paga según el principio de destino, el país, el lugar donde se consume el bien o servicio. Y además tiene la pretensión de neutralidad, es decir, que el IVA no pretende influir en las decisiones de consumo ni respecto de la longitud de la cadena de fabricación y comercialización, ni respecto de si el proveedor es nacional o extranjero. Si la Dos Pinos vende yogur y Yoplait produce en Nicaragua y vende yogur en los supermercados costarricenses, el impuesto tiene que ser indiferente a la hora de que alguien se pare en el supermercado y escoja uno u otro yogur. O sea, lo tiene que escoger porque le gusta más, porque el tamaño es mejor, por las razones que sea, pero no por razones tributarias. Las razones tributarias deberían quedar excluidas en aplicación del IVA. Yo les comenté que hay una cadena, pues esta que aparece en la filmina, pues está sobresimplificada. Y además pues tiene un problema de que algunos de estos bienes que aparecen ahí son, están exentos. Pero dijéramos, en general, el agricultor produce trigo, lo vende a 100 a un industrial, y por ser trigo, tiene una tarifa disminuida del 10%. El industrial le paga al productor de trigo 110, de los cuales 100 es el precio y 10 es el impuesto. Cuando vende, el agricultor es deudor del Ministerio de Hacienda por 10 colones, es decir, el IVA. El industrial lo procesa, ese trigo, y lo vende a una pizzería a 150. A esos 150 le añade 15% de IVA. Perdón, le añade 10% de IVA. Este ejemplo se está utilizando el 10% simplemente para razones de explicación. Ya saben que la tarifa en Costa Rica es del 13% y en otros países es bastante superior. Por tanto, el industrial le debe a Hacienda la diferencia entre lo que cobra y lo que paga de impuestos. Le pagó 10 de IVA al agricultor y le cobró a la pizzería 15 de IVA. Lo que le debe al Ministerio de Hacienda es únicamente la diferencia.
La pizzería le vende al consumidor y le cobra 200. Vamos a suponer nuevamente que la tarifa es de 10%, le cobra 20 colones de IVA. Y el consumidor final paga 220 por esa pizza. La pizzería le debe al fisco la diferencia entre lo que cobró, 20, menos lo que le pagó al industrial, 15, es decir, le debe 5 al fisco. Se acredita, tiene derecho de crédito sobre lo que pagó al que le antecede en la cadena de fabricación y comercialización. Y el consumidor no tiene a quién cobrarle, por tanto, él es el que, permítanme la expresión, se come todo el impuesto, paga todo el impuesto que pasó a través de la cadena de fabricación y comercialización. La ley del impuesto al valor agregado costarricense tiene 4 hechos generadores: la venta de bienes, la importación y exportación de bienes, la prestación de servicios y la importación y exportación de servicios. Esta última habría que ponerle un asterisco o ponerlas entre comillas, porque estrictamente hablando, solo pasan por la aduana los bienes materiales, tangibles, y los servicios son intangibles, no pasan por aduana. Si yo importo un servicio, vamos a suponer que es un servicio de asesoría, compré un programa de software y dijéramos el fabricante del software tiene como parte de su política que me asesora en la instalación y me da unas charlas sobre qué puedo hacer yo con ese software. Esa es una importación de servicios, pero es comillas importación porque esa prestación de esos servicios no puede pasar por aduana, no se llena un formulario de aduanero de importación. Noten que llamamos hecho generador a un hecho que generalmente se considera exento, que es la exportación de bienes o de servicios. En otros países, particularmente en países europeos o que han seguido más de cerca las directrices de la Unión Europea en materia de impuesto al valor agregado, eso se llama tasa cero. O sea, la exportación de bienes o la exportación de servicios está grabado con tasa cero. Eso en el fondo lo que quiere decir es que el que exporta no es consumidor final, permítame nuevamente la expresión, no se come el impuesto, sino que vende sin cobrar, o mejor dicho, aplicando el impuesto a tasa cero, y eso le da derecho a tener crédito respecto del impuesto que pagó a quienes le antecedieron en la cadena de fabricación y comercialización. ¿Se entiende lo que quise decir? ¿Puedo preguntar en el examen qué es tasa cero? Bueno, no puedo preguntarlo porque no lo dije en la lección anterior. Esta lección ya no entra. Profe, no lo pude preguntar, pero sí queda claro. Gracias, Eliana. Bien. Ahora, el primero de esos hechos generadores, y el primero y el segundo, perdón, el primero y el tercero, venta de bienes y prestación de servicios, requieren habitualidad, requieren una actividad estable, requiere lo que la ley del impuesto al valor agregado llama ordenación por cuenta propia de los factores de producción y comercialización. En cambio, la importación, el segundo de los hechos generadores y el cuarto de los hechos generadores, no requiere habitualidad. Si yo mando a comprar una cosa por internet, digamos en Amazon, y me la vienen a dejar a mi oficina o a mi casa, ese bien, al pasar por la aduana, aunque yo no sea un importador
dijéramos que, no sé, compré un teléfono y aunque no me dedique a comercializar teléfonos, si compré un teléfono por una sola actividad, no habitual, sino excepcional, aislada, se produce el impuesto. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Gracias, Raquel. En cambio, si yo le vendo a Raquel mi teléfono, aunque la venta de teléfonos esté grabada, y yo le vendo a Raquel mi teléfono, como yo no organizo por cuenta propia los factores de producción y comercialización para poner a la venta teléfonos, yo no le puedo cobrar a Raquel IVA sobre el teléfono que yo le venda. En las operaciones internas se requiere habitualidad, estabilidad, organización por cuenta propia de los factores de producción. En las operaciones internacionales que involucran pasar de una jurisdicción a otra, que se refieren a importar bienes o servicios, no se requiere habitualidad, basta una actuación aislada. En el caso de las exportaciones, nuevamente sí se requiere habitualidad. En el caso de los bienes, se considera que hay una venta cuando hay transferencia de dominio y la ley añade algo que puede llamar a confusión. Considera venta las importaciones, pero hemos visto que eso es un error porque las importaciones no son el primer hecho generador, la venta, sino el segundo hecho generador. También define venta no en el sentido del Código de Comercio, no en el sentido del Código Civil. Considera la consignación, la venta en consignación la considera venta. Los apartados los considera venta y los autoconsumos los considera venta. Hablemos un minutito de autoconsumo. Yo soy el dueño de una pulpería y todos los bienes que están en esa pulpería para la venta están afectos porque la masa de esos bienes, más el local, más la intención, más el buen nombre, más no sé, la página de internet, más el sistema de facturación, más los empleados, más todo eso forma un todo que podemos llamar organización por cuenta propia de los factores de fabricación y comercialización. Pero yo que soy el dueño de la pulpería, tomo una pasta de dientes y me la llevo para mi casa. ¿Alguien me puede decir algo? No. ¿Por qué? Porque la pulpería es mía. Me la llevo para mi casa. Bueno, pues lo que dice la ley del impuesto al valor agregado es que ese autoconsumo es una venta. Ustedes me dirán, bueno, pero es que según el Código Civil y según el Código Mercantil, eso no es una venta, porque yo ya era dueño de todo lo que estaba en la pulpería. No hay transferencia de dominio, no hay un tradens y un accipiens, como diría un especialista en derecho romano. No hay el que entrega y el que recibe a cambio de un precio. Bueno, pues la ley del impuesto al valor agregado considera que ese autoconsumo es una venta en el sentido de que es hecho generador del impuesto. También dice la ley que el hecho generador es la prestación de servicios. Tanto la venta de bienes como la prestación de servicios deben reunir la característica de habitualidad. También en el uso de servicios hay autoconsumo.
yo puedo autoconsumir los servicios. Por ejemplo, yo, abogado, podría defenderme en juicio, haciendo uso de mis habilidades pocas, pero que tengo en el juicio. Pues bien, ese autoconsumo también está sujeto al IVA, al impuesto al valor agregado. Por lo menos en teoría. Es lo cierto que eso nunca se fiscaliza y que es muy difícil, como eso no forma parte de un inventario y como no forma parte de un costo, es muy difícil de fiscalizar. Pero estrictamente hablando, también el autoconsumo de servicios forma parte del hecho generador. En la venta de bienes, hay la venta que implica, la venta local que implica ordenación de factores de producción, la venta aislada, la venta que no implica ordenación de factores, no está sujeta, no forma parte del hecho generador. La venta de exportación, que implica también ordenación de factores de producción o habitualidad, eso está exenta por definición, lo que en otros países se llama tasa cero. Y la importación aislada, es decir, sin ordenación de factores ni habitualidad. Queda la duda de si una exportación aislada está exenta, esto es, está sujeta pero exenta, o si no está sujeta. A mí me parece que la respuesta correcta es que las exportaciones aisladas no están sujetas, simplemente por coherencia con el resto de las normas. Pero es una duda, la ley no lo dice claramente. La venta de bienes se define en la ley, ya lo dijimos, más ampliamente que en el Código Civil o en el Código de Comercio. Sin duda incluye las definiciones mercantiles y civiles, la transferencia de dominio de bienes, cualquiera sea la denominación del contrato que se le dé. La venta en consignación. ¿Qué significa que la venta en consignación está grabada? Significa que, por ejemplo, si yo tengo un camión rutero y le entrego la mercadería, pues no sé, a distintos puntos de venta, dijéramos en San Carlos, salgo de San José y le llevo productos de consumo popular y los voy entregando en cada pulpería que va en el camino. Significa que aunque yo se los dé, comillas, a crédito, o sea, le entregué 100 detergentes a la primera pulpería que me encontré de camino y no me los pagó, sino que mi acuerdo con el pulpero es que me los va a pagar cuando él a su vez los venda a un tercero. Eso es una venta en consignación. El impuesto no se causa cuando se complete la venta en consignación, sino cuando se inicia la venta en consignación, es decir, cuando le entregue al pulpero los bienes en consignación, no cuando el pulpero a su vez los entregue a un tercero. Lo mismo sucede con el apartado de bienes. Supongamos que alguno de ustedes quiere comprar, dijéramos, una refrigeradora en Monje. A Monje le tengo fe. A Monje le tengo fe. Y no tiene la plata, pero supongamos que utiliza el aguinaldo para apartar esa refrigeradora y la termina de pagar en marzo. Una cuota en diciembre, otra cuota en enero, otra cuota en febrero y una cuarta y última cuota en marzo. Bueno, pues el hecho generador del impuesto al valor agregado se produce con el apartado. Cuando yo voy a Monje le doy la primera cuota. Con esa primera cuota tengo que pagar el impuesto por la totalidad de la refrigeradora, no por el 25% de la primera cuota. ¿Se entiende lo que acabo de decir?
Esperemos que sí. Sí, profe. Gracias. También define la ley el arrendamiento con opción de compra cuando la compra sea vinculante. ¿Qué quiere esto decir? Que si, aunque para el derecho civil, aunque para el derecho mercantil siga siendo una opción de compra, no una compraventa, para el derecho tributario se entiende que es una venta de bienes si la opción es tal que se considera vinculante. Y los criterios para considerarla vinculante son unos criterios más bien económicos. Por ejemplo, si el precio de la opción es tal que sería irracional que yo no ejerza esa opción de compra al vencerse el plazo del arrendamiento. Si el valor de rescate del bien es 100 y el valor de la opción, dijéramos, es 10, sería irracional que yo no ejerza por 10 una compra de un bien que vale 100. O bien, cuando sin que el valor final de la opción tenga esas características, cuando yo no puedo salirme anticipadamente del contrato de arrendamiento porque la multa es tal que implique el valor de la vida útil del bien. Por ejemplo, yo tomo en arrendamiento un vehículo que vale, dijéramos, $60,000. Y las cuotas de arrendamiento por 6 años son $10,000 mensuales más intereses. Pero si yo me quiero salir el tercer año, tengo que pagar una multa de $30,000. ¿Qué quiere decir esa multa de $30,000? Que estoy pagando la totalidad obligatoriamente del precio. No me puedo salir de ese contrato de arrendamiento sin terminar de pagar el precio de la opción de compra. Por tanto, en esos casos, cuando la opción sea vinculante, la norma tributaria entiende que eso es una venta de bienes, aunque no haya habido transferencia de dominio, aunque el vehículo no esté en el registro público a mi nombre. También considera la ley que los productos informáticos estandarizados son venta de bienes, no son servicios. Si yo compro un producto informático no estandarizado, por ejemplo, un software, yo soy un banco y compro un software a un desarrollador para mis operaciones bancarias, pero es un software para mi banco, no es un software que utilizan los bancos en general, sino que es un software ad hoc, desarrollado, organizado para mí, y que me dan pues no sé cuál es exactamente la palabra, pero los códigos fuente, de tal manera que ese producto informático yo lo puedo modificar. Entonces estamos frente a un servicio. Pero cuando el producto informático es estandarizado, es decir, cuando viene en un soporte físico o venía un soporte físico, porque ahora la mayoría de esos productos se bajan de internet, y los programas o las informaciones son básicamente los mismos para todo el mundo que haga esa misma operación de compra-venta, entonces eso se supone que es la adquisición de un bien. Como si estas definiciones no fueran suficientemente amplias, también es hecho generador cualquier acto que tenga por fin último la transferencia de dominio de bienes, independientemente de la vía jurídica que se utilice para ello. Incluye aportaciones en especie cuando son hechas por empresarios o profesionales o trabajadores autónomos y de bienes afectos a su actividad. ¿Cuál es el concepto de bien? En la ley anterior, en la ley del impuesto general sobre las ventas, no se hablaba tanto de bien cuanto de mercancía.
la venta de un bien afecto a la actividad empresarial genera IVA, aunque no sea mercancía. Por ejemplo, si yo soy una mueblería, lo que vendo son muebles, no está a la venta el escritorio de los vendedores. Los vendedores no forman parte de la mercadería, no son mercancías. Pero se presenta una oportunidad y yo, mueblero, quiero vender los muebles que utilizan los vendedores. Bueno, pues eso está afecto. El bien es un concepto más amplio que el de mercancía. También incluye otros conceptos como agua, electricidad, gas. Todo eso se consideran bienes. En otras legislaciones a veces se habla más bien de servicio de suministro de agua, servicio de electricidad, servicio de gas. La ley nuestra considera esos bienes, agua, electricidad, gas, aunque sean dijéramos, aunque en otras legislaciones se consideren servicios, aquí se consideran también bienes. Salvo esas excepciones, deben tratarse de bienes tangibles que los tengo que poder tocar. Profe, Adelante, José Rodolfo. una pregunta. El hecho de considerar el agua como bien, y no me refiero a lo del derecho al agua, sino a estos amparos que la gente pone cuando le cortan el agua y que la sala dice, no, es que usted está pagando el servicio que el agua llegue a su casa, pero siempre que haya una fuente pública disponible, usted lo tiene, ¿verdad? O sea, que en Costa Rica lo que usted paga es el servicio, ¿no es un poco incongruente que lo consideren de esa manera? Sí, el código, perdón, la ley tributaria no necesariamente es congruente con las leyes civiles o con otros campos del ordenamiento. Sí, pero lo digo al efecto de lo que se considera, digamos, jurídicamente que es, porque el agua tiene una particularidad, sobre todo en Costa Rica, ¿verdad? Que hasta ahora tiene otras consideraciones. Es decir, no presenta, la pregunta también era, no presenta ningún problema práctico. Pues no, dijéramos que en Costa Rica el agua después de 30 metros cúbicos mensuales empieza a estar grabada. En la factura de la AIA empieza a estar grabada. Y con esa afirmación, después de 30 metros cúbicos, quiere decir que se prestó efectivamente. Si no se prestó, no se puede cobrar el impuesto. Si el suministro estuvo interrumpido y no se llegó a 30 metros cúbicos, está exento. No pasó el umbral de gravabilidad. En cambio, si el agua está envasada, en ese caso, sí, todos los envases de agua pagan el impuesto. No sé si te respondí, José. Sí, pero ya vi por dónde va el asunto. No es el agua por sí misma, no es el fluido, sino más bien el servicio de tenerla. Sí. Ok. ¿Qué quedan excluidos del concepto de bienes? No están excluidos del impuesto, están excluidos del concepto de bien, del primer hecho generador, y pasan a ser parte del tercer hecho generador. Los bienes intangibles, los que no se pueden tocar, tales como la propiedad intelectual, la propiedad industrial, incluso algunas transmisiones de derechos. Desde ese punto de vista, el producto informático estandarizado es un bien, el producto informático no estandarizado es un servicio. Vamos a saltarnos estas filminas que vienen a continuación, que clasifica los bienes en generales, bienes de capital, bienes usados, bienes tangibles. Tenemos a diferencia de otras legislaciones de nuestro entorno, por ejemplo, de Guatemala, en Costa Rica no están grabados los bienes inmuebles. El impuesto que sustituye la transmisión de bienes inmuebles es el impuesto que se paga en el registro público, el impuesto de transmisión de bienes inmuebles. Y el problema que alude esta filmina es qué pasa cuando no es tanto lo que se vende el inmueble cuanto un servicio. Por ejemplo, yo compro una casa, llave en mano,
y me venden el lote más los servicios del arquitecto, ingeniero, más la construcción, etc. Eso pues es un problema que hay en otros países, se resuelve por el porcentaje que tenga el inmueble y el porcentaje que tenga los servicios en el costo final. El segundo hecho generador, habíamos dicho, es la importación de bienes. ¿Qué quiere esto decir? Bienes tangibles, materiales, que se puedan tocar, que pasan por la aduana e ingresan de manera definitiva, no temporal, definitiva, al territorio aduanero que la ley aduanera llama secundario. Eso sucede incluso cuando desde un territorio aduanero primario, como puede ser un almacén de depósito fiscal, pasa a un territorio aduanero secundario, que es el resto del territorio costarricense. ¿En qué lugar se realiza eso? En el momento, bueno, no es en qué lugar, sino en qué instante se produce, en el instante que yo firmo la declaración aduanera de importación, el DAI. ¿Y cuál es el lugar? El lugar por donde pasa, la agencia por la que pasa. Digamos, si vino por el aeropuerto, la agencia Santa María; si vino por Peñas Blancas, la aduana de Peñas Blancas, y así sucesivamente. ¿Cuándo se devenga el IVA? ¿En qué momento sucede el hecho generador? Pues está claro que en la venta, en la transmisión de derechos de propiedad, cuando hay acuerdo de cosa y precio. Como no hay norma especial en la ley, nos referimos a cuando se considera perfeccionado el contrato de transmisión de la propiedad en el derecho civil o mercantil. Pero algunos supuestos pueden ser un poquito más complicados. El de autoconsumo es uno de ellos. ¿Cuándo se devenga el IVA? En el momento en el que se retira de la empresa el bien o el servicio grabado. Es decir, yo sometí, es un concepto análogo en IVA, es análogo a la sujeción al impuesto de utilidades en el impuesto sobre la renta. Sometí este inventario de bienes al cual pertenecía esta pasta de dientes, lo sometí al haber empresarial. Forma parte de la ordenación por cuenta propia de los factores de fabricación y comercialización. Cuando lo desafecto, creo, María José, que esto, dijéramos, termina de amarrar el concepto que vimos en el impuesto sobre la renta. Cuando lo desafecto, es decir, cuando ya no está afecto a la actividad empresarial, sino que lo saco para consumo propio, esa desafectación, ese retiro, es el devengo del impuesto al valor agregado. En el momento, en el caso de los arrendamientos con opción de compra vinculante, estos que antes les explicaba que son aquellos en que el precio final hace irracional que no ejerza la acción de compra, o bien aquellos en que la multa o los costos asociados, si yo quiero salirme antes del contrato, sean tales que finalmente terminen pagando todo el precio. El impuesto al valor agregado se causa con la puesta a disposición del bien, es decir, en la entrega inicial, no cuando se ejerce la opción. En cambio, si la opción no es vinculante, con estos criterios de irracionalidad o multa, etcétera, entonces el devengo del IVA es cuando se ejerce la opción. En las ventas en consignación, con la entrega, en el apartado de bienes, cuando se queda apartado, que esto era algo que no estaba bien regulado en el impuesto general sobre las rentas.
quizás de esta filmina lo que me interesa es señalar que en las importaciones el hecho generador es con la aceptación de la declaración única aduanera, la declaración en la que constan los derechos de importación. Eso sucede en las importaciones. Para que yo importe algo, tengo que firmar el formulario aduanero, si no, no lo puedo importar. Eso sucede tanto en las aduanas como cuando tengo que sacar un bien del territorio primario y pasarlo al territorio secundario. Cuando lo paso de un almacén fiscal al territorio costarricense. Vamos a dedicar unos minutos y con eso los dejo ya tranquilos al tema de prestación de servicios. Diríamos que la prestación de servicios produce un devengo en el momento en el que se presta el servicio. A diferencia de los bienes, que la compraventa se entiende perfeccionada cuando hay acuerdo de cosa y precio, que es una cosa mucho más instantánea. En el caso de los servicios son normalmente algo más prolongado. Ejemplo, yo necesito que me hagan un tratamiento de muelas y voy donde el odontólogo. Y el odontólogo me dice, bueno, pues hoy te voy a hacer una limpieza, venga mañana que le voy a quitar las calzas, venga pasado que le voy a poner la nueva calza. Es decir, los servicios casi siempre, o en la mayoría de los casos, no tienen la misma instantaneidad que tiene la venta de bienes. Los servicios son más prolongados en el tiempo. Un contrato de servicios de arquitectura para que me diseñen una casa, bueno, pues yo los contrato hoy y me entregan los planos dentro de 3 meses. Me están prestando el servicio a lo largo de un lapso de tiempo mucho más amplio. Lo que la norma dice en general es que cuando se preste el servicio, es decir, cuando se termine de prestar el servicio, o bien cuando se entregue un comprobante electrónico, que eso es lo que significan estas siglas en esta filmina. Por ejemplo, si el arquitecto me dice, bueno, sí, yo le diseño la casa, pero deme un adelanto, y yo le doy un adelanto, digamos, del 20% del valor de sus servicios, él me tiene que emitir un comprobante electrónico por ese 20% y en ese momento se causa o se devenga el impuesto al valor agregado. En el caso de las ventas al Estado, las ventas públicas, es un caso especial de devengo. No se produce cuando se presta el servicio, no se produce tampoco cuando se contrata el bien, ni cuando se entrega el bien, sino cuando se percibe el pago. ¿Por qué esa norma especial? Porque a veces el Estado tiene sus propios procedimientos de pago, que a lo mejor tardan 6 semanas, y sería muy caro para el Estado tener que financiar el impuesto al valor agregado que el proveedor de bienes y servicios le vende al Estado. ¿Qué quiero esto decir? Yo, José María Oremuno, le vendo al Estado, por decir algo, le vendo mi representación en un juicio. Y el Estado me contrata para que lo represente en ese juicio y me dice, bueno, pues te voy a pagar en 3 tractos. Te voy a pagar, por decir una suma, 500,000 colones con la primera audiencia, 500,000 colones con la audiencia de juicio y 500,000 colones con la sentencia de primer grado. Es decir, es un contrato de 1,5 millones que se paga en 3 tractos. Pues bien, yo firmo el contrato con el Estado y me dicen que emita la factura. Bueno, yo emito la factura, la pongo a cobro y el proceso de cobro del Estado tarda 6 semanas. Bueno, pues el hecho generador de esa factura no es ni cuando yo emití el comprobante,
ni cuando entregué el servicio. Podría decirse que ya la audiencia preliminar ya tuvo lugar cuando emito el comprobante electrónico, sino que en ese caso, cuando es el Estado, el hecho generador es cuando el Estado paga, cuando me paga la factura. En el caso de que los servicios tengan anticipos al concluirse cada etapa, es el caso del arquitecto que me pidió un 20% de anticipo, bueno, en ese 20%. Y en el caso de los servicios importados, con el pago o con la facturación o con la prestación del servicio, lo que suceda primero. ¿Alguno de ustedes tiene un ejemplo a mano de una importación de servicios? En este caso de servicios informáticos. No sé si aplica al 100%, pero recuerdo que los colegios profesionales frecuentemente cuando tienen que hacer elecciones contratan empresas extranjeras que ofrecen el servicio de todo el software. La mayoría son españoles. Eso me gusta. ¿En qué momento se devenga el impuesto que grava esos servicios? Bueno, es que la naturaleza de los colegios profesionales es todo un tema. Pero supongo que si no es público, porque no es público, es al momento en que... bueno, es que también el contrato tiene anticipos usualmente, porque ellos ven, por ejemplo, cobran al final, depende de la cantidad de personas que participen, no sé porque los he visto, entonces no sé, profe, porque digamos, no es determinada la cantidad que se va a pagar. Okay. Yo creo que es lo que aparece al final. En el momento del pago o la facturación o la prestación, lo que suceda primero. Sí, porque eso es lo que estaba pensando. En realidad lo que ellos establecen es un monto, entonces cada persona que utiliza el software, ¿verdad? Para votar, cobran más, ¿verdad? Sí tienen una base, naturalmente, ¿verdad? Porque si no participa nadie no se va a quedar sin cobrar. Pero sí, supongo que se maneja parecido a cuando se paga, como decir, en cuotas, pero siendo determinado, ¿verdad? No se puede determinar. Ok. ¿Qué pasa si si yo tengo contratado el servicio de streaming? Pago a Netflix el servicio y Netflix es una compañía ubicada fuera del territorio costarricense. Pero eso se cobra, bueno, eso se debía en el momento en el que uno paga el servicio, ya eso viene incluido en la factura. De hecho, no, ahora le llegan dos correos, el de Netflix y el del IVA luego, digamos, porque eso ahora ya Sí, se hace así. sí, sí. Casi siempre esto es o el pago o la facturación lo que suceda primero. Pero yo tengo una pregunta, ¿qué pasa con un servicio como PayPal? Porque, digamos, por ejemplo, a mí me pasa que yo tengo una cuenta en Estados Unidos para una consola de videojuegos que tengo y yo no pago impuestos aquí, yo los pago en Nueva York, digamos, pero obviamente mi tarjeta asociada es del BCR, de hecho, para poder hacer esos pagos, como ahí yo me estoy burlando del impuesto aquí en ese caso. Eso es una importación de servicios, pero puede no serlo. A ver si soy capaz de explicarme. El principio básico es el lugar donde yo los consumo. Si yo pagué por PayPal y es un bien o servicio que voy a consumir en Costa Rica, entonces se produjo el hecho generador. Pero yo pagué por PayPal algo que no voy a consumir en Costa Rica, sino algo que se va a consumir, pues no sé, digamos, un bien que compré para mi hermana que vive en Nueva York. O un servicio para mi hermana que vive en Nueva York. O sea, que no cumple con el principio de destino. Solo en el primer caso, no en el segundo, solo en el primer caso se causa el impuesto. Como esos servicios son de difícil fiscalización, el estándar internacional que además es adoptado por la ley 9635 en Costa Rica es que hay dos cosas.
Una primera, si no tiene establecimiento permanente PayPal en Costa Rica, entonces se lo cobro al emisor de la tarjeta de crédito. Nombro al emisor de la tarjeta de crédito, al BCR, en el caso de María José, era la que preguntaba, me parece. Lo nombro agente de percepción del impuesto. Tiene que cobrarme el impuesto con ocasión del pago que le hagan a PayPal. Esa es una posibilidad. La segunda posibilidad, y esto queda a criterio digamos, del prestador del servicio, es establecer en Costa Rica un representante legal a los solos efectos del IVA. La primera opción no le permite a PayPal hacer uso de los créditos fiscales. Es una especie de comillas, consumidor final, en el sentido de que no puede hacer uso de los créditos fiscales. Por lo que podría convenirle a PayPal o a alguna de estas compañías, Spotify o a cualquiera de esas que viven de Internet, podría convenirles tener un domicilio en Costa Rica y hacer uso de los créditos fiscales por el impuesto que paguen a los que le anteceden en la cadena de fabricación y comercialización. Ese establecimiento mercantil a los solos efectos del IVA no es lo mismo que el establecimiento mercantil a los efectos de renta. Como yo sé que ese tema de establecimiento mercantil no lo vimos en renta, pues tampoco lo podemos ver ahorita en IVA. Pero dijéramos, es una especie de centro de imputación de obligaciones y derechos que se constituye en el país para poder hacer uso de esos créditos y débitos. Entonces, opción A, el emisor de la tarjeta de crédito. Y solo si yo me establezco en el país para los efectos del IVA, entonces ya no lo cobran al emisor de la tarjeta de crédito, sino que estoy en el régimen normal. Estoy en el régimen, pues no sé, como una pulpería que recibe pagos con tarjeta de crédito, pero que la tarjeta de crédito no se convierte en agente de percepción. No sé si satisface tu pregunta, María José. Espero que sí. Sí, profesor, perdón. Es que me perdí por un momento. Ok. Bueno, entonces, resumiendo, existen, podríamos decir, 3 modalidades o 4 modalidades de hecho generador. La prestación local por contribuyentes que ordenan factores de producción, o bien que la prestan de manera habitual. Esto se refiere a servicios. Ahí están los servicios profesionales y toda clase de servicios con una mínima organización empresarial. Generan el IVA. Si yo soy dentista, pero no tengo organizados los factores de producción, o sea, yo no tengo clínica abierta, dijéramos que trabajo dando clases en la Facultad de Odontología de una universidad, pero no tengo clínica, no organizo factores de producción. Pero de repente llega mi hermana y me dice, arreglame esta corona que me está haciendo, y yo le arreglo la corona. Como eso no es habitual, como no hay ordenación de factores de producción, entonces no hay hecho generador, no se produce. Pero si sí ordeno factores de producción o tengo habitualidad en la prestación de los servicios, entonces se produce el hecho generador, que puede ser un supuesto gravado o puede ser un supuesto exento. Por ejemplo, algunos servicios de salud están gravados pero exentos. Segunda modalidad, ya no es prestación local, sino exportación. Esa palabra, exportación, entre comillas, porque se trata de servicios, no de mercaderías, no de bienes. Entonces, el que exporta de manera habitual, o bien
el que exporta habiendo ordenado factores de producción, que es un supuesto exento por definición, lo que en otros países se llama tasa cero. Esa es una modalidad del hecho generador grabada, pero exenta. Grabada, pero con tasa cero. Ejemplo, una empresa de telecomunicaciones que presta servicios de telefonía a otras empresas del área centroamericana. Tercera modalidad, la importación de servicios. Tanto por el contribuyente que ordena factores de producción, por ejemplo, si yo soy, no sé, un desarrollador inmobiliario y contrato a un arquitecto paisajista en Estados Unidos para que me diseñe el campo de golf que va a tener el barrio que estoy diseñando. Esa importación de servicios por alguien que ordena factores de producción en Costa Rica está grabada. Esa empresa tiene que calcular el 13% sobre la factura del arquitecto estadounidense y pagarlo a Hacienda, lo cual le constituye un crédito contra sus prestaciones de servicios de construcción. Noten que aquí hay una inversión del sujeto pasivo, mientras que en la prestación local de servicios, el que cobra el impuesto y lo paga Hacienda es el que ordena los factores. En este último supuesto de importación por alguien que ordena factores, lo convierte a él en el obligado tributario. No el que presta el servicio, no el arquitecto estadounidense, sino el que recibe el servicio. Es una especie de anomalía en el diseño general del impuesto. La importación por un contribuyente que no ordena factores de producción, recuerden que estamos hablando de servicios, es una modalidad gravada. Este es el caso que mencionábamos del agente de percepción por parte del emisor de la tarjeta de crédito. Es el caso de Netflix o es el caso de las compañías de streaming o el caso de Spotify o el caso de las compañías que venden antivirus o las que venden algún software que yo compro y aunque yo no organice factores de producción, ni Netflix esté domiciliado en Costa Rica, el impuesto se causa, pero ni el importador ni el prestador son el obligado tributario, sino que el obligado tributario es el emisor de la tarjeta de crédito. Ahora, ¿qué pasa si yo no soy, dijéramos, desarrollador inmobiliario, sino que yo quiero el servicio, dijéramos, de un comisionista estadounidense? O sea, tengo una casa que la quiero vender a un comisionista estadounidense, perdón, a un comprador estadounidense. Yo estoy fuera del territorio costarricense, pero tengo una casa en Guanacaste y se la quiero vender, dijéramos, idealmente a otro que también está fuera de Costa Rica, y para eso contratamos a una agencia de bienes raíces estadounidense. Pues sin duda se causa el impuesto porque el servicio se presta en Costa Rica. Lo que pasa es que esa importación de servicios no tiene mecanismos de control, no se puede nombrar al emisor de la tarjeta de crédito porque eso generalmente no se paga con tarjeta de crédito y no hay mecanismos de control. Entonces esta última modalidad, aunque sin duda está grabada, es de muy difícil fiscalización. Y bueno, mi viejo profesor de Derecho Romano decía, prima abreviatur, ultima dispensatur. La primera clase se abrevia, la primera, y la última se dispensa. Creo que no cumplí lo primero, pero cumplo con abreviar la última clase. Me dio mucho gusto participar en clases con ustedes. Si lo tienen a bien y quieren hacerlo, encender un momentito la pantalla, por lo menos para
llevarme la impresión de que los conocí, se los agradezco. Gracias, Carlos. Gracias, Sofía. Gracias, María Fernanda. Luis, te vemos en sombras, pero... Es que a mí se me congela, entonces, sorry. Bueno, muchas gracias. Ojalá les vaya muy bien el examen y ojalá les vaya muy bien en su carrera. Gusto conocerte, Irene, también. Profe, muchas gracias por todo. Gracias, profe. Gracias, profe. Bye. Profe, muchas gracias. Sí, gracias a gusto. usted, profe. Hasta luego. Chao. Chao, profe, muchísimas gracias. A ustedes. Hasta luego, Miriam.